Un padre racista descubre a su hijo jugando con un niño negro y pierde el control. Lo que sucede a continuación te sorprenderá. Comenta a continuación si te encanta un hombre que desearías que nunca sufriera así. A Marcus Conson le encantaba el patio de recreo. Era su santuario, un lugar donde podía correr, trepar y perderse en la energía ilimitada de ser un niño. Después de la escuela, corría hacia los columpios, saltaba en las barras de mono o participaba en un partido de fútbol con otros niños que estaban cerca. Para Marcus, cada viaje al patio de recreo estaba lleno de aventuras y daba la bienvenida a cualquiera que quisiera jugar junto a él. Una tarde cálida, mientras Marcus subía al tobogán, se dio cuenta de que había un niño que no había visto antes, sentado solo junto a los columpios y observando a los otros niños con una expresión curiosa y vacilante. El niño parecía tener más o menos la misma edad que Marcus. Tenía una mata de pelo rubio y unos ojos azules brillantes. Marcus lo observó durante un momento, preguntándose por qué estaba solo. Sin pensarlo dos veces, bajó del tobogán y se dirigió hacia él. «Hola, soy Marcus. ¿Quieres jugar?», preguntó, dándole al niño una sonrisa amistosa. El chico pareció sorprendido, pero sonrió casi al instante. «Soy Ethan. Sí, me gustaría jugar. Estaba esperando a ver si alguien me lo pedía». «Genial. Vamos a jugar a la mancha», dijo Marcus, tocando suavemente a Ethan en el hombro antes de salir corriendo. Ethan se rió, lo persiguió, y pronto los dos estaban corriendo por el patio de juegos, riéndose mientras se tocaban el uno al otro. Jugaron durante lo que parecieron horas, trepando, corriendo y fingiendo que el gimnasio de la jungla era un barco pirata que estaban defendiendo de monstruos marinos imaginarios. Se reían a carcajadas y tenían el ánimo alegre. Ninguno de los dos se preocupaba por su aspecto. Un chico negro y un chico blanco corrían uno al lado del otro. Solo les importaba la alegría de su nueva amistad, una amistad que parecía tan natural, como si hubieran sido amigos desde siempre. Después de jugar a la mancha, se sentaron uno al lado del otro en los columpios, recuperando el aliento. Hablaron de la escuela, de sus juegos favoritos y de sus familias. Ethan le contó a Marcus sobre su perro mascota, Rocky, a quien le encantaba perseguir ardillas en el patio trasero, mientras que Marcus describió a su hermana pequeña, que estaba aprendiendo a caminar y le encantaba agarrarse de todo lo que pudiera alcanzar. «Quizás algún día pueda conocer a Rocky», dijo Marcus sonriendo. «Sí. Sería genial. Y tal vez podría ir a tu casa y conocer a tu hermanita». «Apuesto a que es graciosa», respondió Ethan, riéndose mientras lo imaginaba. Era el tipo de amistad sencilla e inocente que solo los niños podían tener, libre de las suposiciones y los juicios que a veces los adultos tenían consigo. Mientras iban y venían, cada uno absorto en la alegría de encontrar un nuevo amigo, eran ajenos al mundo que los rodeaba. Pero el mundo no los ignoraba. En ese momento, un hombre se acercó al patio de juegos. Era alto, de mirada penetrante y rostro severo. Su expresión se endureció cuando escudriñó el área y vio a Ethan en el columpio. Marcus notó al hombre con el rabillo del ojo y miró hacia él. La sonrisa de Ethan se desvaneció cuando se dio vuelta y vio a su padre de pie en el borde del patio de juegos, con el rostro enrojecido y la mandíbula apretada. «Papá», gritó Ethan, sonriendo con incertidumbre, aunque su voz temblaba con una inquietud que Marcus captó de inmediato. Ethan saltó del columpio y dio unos pasos hacia su padre, saludándolo con la mano. Marcus lo siguió, esbozando una sonrisa educada, listo para conocer al padre de su amigo. Pero los ojos del señor Saunders no se suavizaron. Su mirada se posó en Marcus y una mueca fría y aguda le torció los labios. Extendió la mano y agarró a Ethan por el hombro, acercándolo. «¿Qué está haciendo jugando con él?», preguntó en voz baja pero llena de furia. Ethan miró nervioso a Marcus, que dio un paso atrás, confundido y sintiendo un nudo de tensión en el pecho. «Solo estábamos jugando a la mancha, papá», dijo Ethan en voz baja, con la voz entrecortada. La mirada del señor Saunders se fijó en Marcus y su labio se curvó con desdén. «¿Sabes cómo es la gente como él?», murmuró, lo suficientemente alto para que Marcus lo oyera. «Tienes que mantenerte alejado de ellos, Ethan, te meterán en problemas. No pertenecen aquí». Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago de Marcus. Sus manos se apretaron a los costados mientras intentaba procesar las duras palabras. Su mente trabajaba a toda velocidad. No había hecho nada mal y hecho nada malo. Era solo un niño, igual que Ethan, que jugaba y se divertía. Pero el señor Saunders lo miró como si fuera algo vil, algo indeseable. El rostro de Ethan se sonrojó y su mirada se movió entre su padre y Marcus. «Papá, eso no es justo», susurró, sonando desesperado. «Marcus es mi amigo». «¿Tu amigo?», se burló el señor Saunders con un tono que destilaba desprecio. «No necesitas amigos como él, Ethan. Eres mejor que esto».
Le lanzó a Marcus una mirada de puro disgusto, con la voz cada vez más áspera. Aléjate de mí, hijo. No eres bienvenido aquí. Marcus sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. Pero mantuvo el rostro firme, negándose a dejar que se notara el dolor. Podía sentir lágrimas aflorando a sus ojos, pero las reprimió. No era la primera vez que escuchaba cosas así, y había aprendido a mantener la calma, a mantener la cabeza en alto, incluso cuando la gente intentaba hacerle sentir pequeño. Miró a Ethan, y asintió levemente con la cabeza, con la esperanza de transmitirle que todo estaba bien. «Nos vemos», Ethan dijo en voz baja y firme. Luego, sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se alejó caminando, sintiéndose cada paso más pesado que el anterior. Aún podía escuchar la voz del señor Saunders detrás de él, sus palabras flotando en el aire como una nube oscura. «Aléjate de él», le decía el señor Saunders a Ethan. «La gente como él solo te hundirá». Mientras Marcus caminaba hacia su casa, repasó mentalmente el encuentro, mientras el dolor de las palabras del señor Saunders resonaba en sus oídos. Se preguntó por qué el señor Saunders lo odiaba tanto, simplemente por su apariencia. Marcus sabía que algunas personas veían el mundo a través de esos lentes. Su padre se lo había explicado con amabilidad, diciendo que algunas personas albergaban odio porque no sabían nada mejor, porque tenían miedo de cosas que no entendían. Pero oírlo cara a cara, sentir esa ira dirigida a él de una manera tan personal, hizo que le doliera el corazón. Marcus intentó quitárselo de encima. Recordarse a sí mismo la alegría que había sentido momentos antes cuando él y Ethan se reían juntos, corriendo como si estuvieran en la cima del mundo. Ethan sigue siendo mi amigo, se dijo a sí mismo, aferrándose a ese pensamiento como a un salvavidas. Él no es como su padre. Cuando llegó a casa, había logrado reprimir el dolor lo mejor que pudo y se mostró valiente ante sus padres. No quería cargarlos con su dolor y no quería que se preocuparan. Pero incluso mientras jugaba con su hermana pequeña y ayudaba a poner la mesa para la cena, una parte de él permaneció calada, escondida, sintiéndose más pequeño que nunca. Esa noche, mientras yacía en la cama, el recuerdo de la voz del señor Saunders lo perseguía, llenando su mente de preguntas que no podía responder. Se preguntaba si volvería a ver a Ethan, si alguna vez jugarían como lo hacía antes. Una parte de él temía que su nuevo amigo decidiera mantenerse alejado después de lo que había sucedido, que pudiera comenzar a verlo de la misma manera que lo había visto el señor Saunders. Y por primera vez, Marcus sintió que una sensación de miedo se infiltraba en el lugar donde normalmente florecían sus amistades. Pero apartó ese pensamiento, y se aferró a su manta con fuerza mientras decidía ser fuerte, no dejar que las palabras de un hombre arruinaran su espíritu. Después de todo, estaba orgulloso de quién era, orgulloso de su familia y su comunidad, y estaba orgulloso de la amistad que había iniciado con Ethan, incluso si había terminado dolorosamente ese día. Mientras se quedaba dormido, se aferró a la esperanza de que, de alguna manera, las cosas serían diferentes la próxima vez que viera a su amigo. Lo que no sabía es que ese día era solo el comienzo de un desafío mucho más grande, uno que pondría a prueba la fuerza de su corazón y el coraje de su amistad con Ethan. 2 días después, Marcus se encontró de nuevo en el patio de recreo, pateando un balón de fútbol contra la valla. Había pensado en volver allí otra vez, preguntándose si podría encontrarse con Ethan y, por extensión, con el padre de Ethan. Pero amaba el patio de recreo y no permitiría que nadie se lo quitara. Aún así, sentía el escozor de las palabras del señor Saunders como si fueran mortones frescos, cada insulto persistía en su mente. Echó un vistazo alrededor del patio de juegos y se dio cuenta de que Ethan estaba allí, sentado en lo alto del tobogán. Marcus desvió la mirada y decidió no hablar con nadie. No quería arriesgarse a otra confrontación ni causarle más problemas a Ethan. Después de todo, no era culpa de Ethan que su padre fuera como era. Justo cuando Marcus estaba a punto de irse, escuchó pasos que se acercaban hacia él. Levantó la vista y vio a Ethan parado a unos metros de distancia, con expresión insegura. Por un momento, se miraron en silencio. Ethan fue el primero en romper el silencio. Marcus, lamento mucho lo que dijo mi padre. Estaba equivocado. No debería haberte dicho esas cosas. Marcus se encogió de hombros, tratando de quitarle importancia, pero la disculpa de Ethan lo afectó profundamente. Sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque Ethan todavía quería ser su amigo, y tristeza por la carga que soportaba Ethan debido a las opiniones de su padre. Está bien, dijo Marcus, aunque su voz era suave. Sé que no fuiste tú quien dijo esas cosas. Ethan se acercó un paso más, y su mirada era seria. Pero aún así estuvo mal. No quiero que pienses que estoy de acuerdo con él. Eres mi amigo, y eso es todo lo que importa. Marcus sintió una cálida oleada de gratitud. Las palabras de Ethan aliviaron un poco la pesadez de su corazón y le hicieron sentir que tal vez, solo tal vez, podrían volver a ser como antes.
Le dedicó una pequeña sonrisa a Ethan. Gracias, Ethan. Eso significa mucho. Se quedaron allí un momento en que se entendieron las cosas, y Ethan le dirigió una sonrisa esperanzada. ¿Quieres jugar un poco al fútbol? El rostro de Marcus se iluminó. Sí, claro, dijo, pateando la pelota hacia Ethan. Rápidamente volvieron a retomar el ritmo de su amistad, riendo y bromeando mientras perseguían la pelota por el patio de juegos. Marcus sintió que su ánimo mejoraba, sintiendo que finalmente podía dejar atrás el dolor del otro día, pero su alegría no duró mucho. Justo cuando se estaban alineando para marcar un gol, una voz resonó en el patio de recreo, cortando las risas como un cuchillo. Ethan. ¿Qué te dije sobre jugar con él? Marcus y Ethan se quedaron paralizados y se dieron vuelta para ver al señor Saunders caminando hacia ellos, con el rostro convertido en una máscara de furia. Su mirada se fijó en Marcus, llena de una dureza que hizo que a Marcus se le erizara la piel de miedo. Ethan dio un paso atrás, con expresión de miedo cuando su padre llegó hasta ellos. Papá, por favor, solo estamos jugando, dijo con voz temblorosa. Marcus es mi amigo. Pero el señor Saunders lo ignoró, su atención estaba completamente centrada en Marcus. Se burló, su voz destilaba veneno. Amigo. Amigo. Te dije que te mantuvieras alejado de él, Ethan. Los niños como él no pertenecen aquí. Ni siquiera deberían estar en este vecindario. Marcus sintió que la ira se apoderaba de él, pero mantuvo la calma. Quería defenderse, pero sabía que gritarle no serviría de nada. Aún así, no podía dejar pasar esas palabras de odio sin respuesta. Respiró profundamente y miró al señor Saunders a los ojos con voz firme. Tengo tanto derecho a estar aquí como cualquier otra persona, señor, dijo Marcus, con tono respetuoso pero firme. No lastimo a nadie y no me voy a ir a ninguna parte. El rostro del señor Saunders se retorció de rabia y apretó los puños. ¿Crees que puedes responderme, muchacho? ¿Crees que eres alguien especial? Se acercó más y se inclinó hacia Marcus. Ustedes no pertenecen a este lugar. La gente como ustedes debería ser. Deberían ser enterrados vivos. Las palabras atravesaron a Marcus como una espada, pero se negó a dejar que el señor Saunders viera lo mucho que le dolían. Se mantuvo firme y miró al hombre con una resolución inquebrantable. Yo pertenezco aquí tanto como cualquier otra persona, me dijo en voz baja, con voz firme. Tú no puedes decidir eso. El rostro del señor Saunders se sonrojó, y su ira se desbordó. Sin previo aviso, extendió la mano y agarró a Marcus por el cuello de la camisa, acercándolo más. Marcus cadeó y forceó cuando el señor Saunders lo agarró con más fuerza, cortándole el aire. Su corazón latía con fuerza de miedo mientras el rostro del señor Saunders se retorcía en una mueca de desprecio. ¿Qué crees que eres duro? Sisió el señor Saunders. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Vete a la mía. Sus palabras estaban cargadas de odio mientras empujaba a Marcus al suelo. El impacto fue doloroso y estremecedor. Marcus se puso de pie a toda prisa, con el pecho agitado mientras intentaba contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. No quería darle al señor Saunders la satisfacción de verlo llorar, pero el dolor, tanto físico como emocional, era abrumador. Ethan, al ver lo que estaba sucediendo, dio un paso adelante, con el rostro pálido por el miedo y la determinación. Papá, basta, gritó con voz temblorosa. Le estás haciendo daño. Pero el señor Saunders no prestó atención a las súplicas de su hijo. Agarró a Marcus por el brazo, apretándolo con fuerza, sus dedos clavándose dolorosamente en la piel de Marcus. Aléjate de mi hijo. Si alguna vez te vuelvo a ver cerca de él, me aseguraré de que te arrepientas, espetó en voz baja y llena de amenaza. Ethan intentó apartar a su padre, tirando con sus pequeñas manos del brazo del señor Saunders. Papá, por favor, detente. Él no hizo nada malo. El señor Saunders finalmente soltó a Marcus y lo empujó hacia atrás con una mueca de desprecio. Sal de aquí, pedazo de basura sin valor. Y no vuelvas, gruñó con voz llena de desprecio. Marcus se tambaleó hacia atrás, con la vista nublada por las lágrimas. Todo su cuerpo le dolía y sentía que se le estaba rompiendo el corazón. Quería ponerse de pie y gritarle, decirle al Saunders que estaba equivocado, pero no le salían las palabras. Todo lo que pudo hacer fue asentir aturdido, sin fuerzas para luchar. Miró a Ethan, que lo observaba con una mezcla de horror y vergüenza, con los ojos muy abiertos y suplicantes. Marcus le dedicó una pequeña sonrisa triste, intentando transmitirle que lo comprendía, que no lo culpaba. Luego, con los hombros encorvados, se dio la vuelta y se alejó caminando, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Al salir del patio de recreo, Marcus sintió que una parte de él se había hecho añicos. Siempre había sabido que el mundo podía ser injusto, pero nunca había imaginado que alguien lo odiaría tanto por algo tan simple como el color de su piel. Caminó hacia su casa en silencio, con la mente hecha una tormenta de emociones: ira,
tristeza y una profunda y dolorosa sensación de pérdida. Cuando llegó a la puerta de su casa, se sentía entumecido. El dolor se había enterrado profundamente en él. No quería llorar, no quería dejar que el dolor se notara, pero no pudo contenerlo más. Las lágrimas se derramaron y se desplomó en los escalones, sus pequeños hombros temblando mientras sollozaba. No oyó que se abría la puerta ni vio a su padre salir, pero sintió el peso reconfortante de la mano de su padre sobre su hombro. Levantó la vista y se encontró con la mirada preocupada de su padre, y por primera vez se dejó vulnerable, se dejó abrazar. El señor Johnson se sentó a su lado, lo envolvió en un abrazo protector y lo dejó llorar sin decir una palabra. Después de unos momentos, el señor Johnson habló, con voz suave pero cargada de ira silenciosa. Marcus, cuéntame qué pasó. Entre sollozos ahogados, Marcus le contó todo a su padre, la amistad que había forjado con Ethan, las palabras hirientes del señor Saunders, la forma en que lo habían agarrado, estrangulado y arrojado al suelo como si no fuera nada. El rostro del señor Johnson se ensombreció, su mandíbula se tensó mientras escuchaba, cada palabra agudizaba la ira en sus ojos. Cuando Marcus terminó, su padre lo abrazó con fuerza, y su voz era una mezcla de tristeza y determinación. Lo siento mucho, hijo. Nadie debería hacerte sentir así. Nadie tiene derecho a tratarte así. La ira del señor Johnson ardía a fuego lento, y, al mirar a su hijo, supo que no podía dejar pasar la situación. Marcus había resultado herido, humillado y traumatizado, todo por culpa del odio de un hombre. Esto era más que una pelea en el patio de recreo, era un acto de crueldad que merecía justicia. Vamos a ir a la policía, Marcus dijo Johnson con voz firme. Vamos a asegurarnos de que el señor Saunders responda por lo que hizo. Marcus asintió, y sus lágrimas disminuyeron mientras se consolaba con las palabras de su padre. No sabía qué sucedería, pero sintió un pequeño rayo de esperanza, una chispa de coraje encendida por el apoyo de su padre. Al día siguiente Marcus y su padre, el señor Johnson, se dirigieron a la comisaría. El señor Johnson agarró con fuerza la mano de su hijo cuando entraron, con una expresión de determinación en el rostro. Marcus todavía sentía los mortones que le había dejado el señor Saunders en el brazo, tanto físicos como emocionales, y estaba agradecido por la presencia reconfortante de su padre. Era la primera vez que Marcus iba a una comisaría, y no podía evitar sentirse nervioso. Pero con su padre a su lado, sintió una oleada de valor al saber que no estaba solo. La estación estaba llena de gente, con oficiales yendo y viniendo, teléfonos sonando y gente llenando informes. El Sr. Johnson condujo a Marcus hasta el mostrador de recepción, donde un oficial de mediana edad con un comportamiento tranquilo levantó la vista y los recibió con una expresión educada pero cautelosa. La placa del oficial decía Oficial López. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó el oficial López, mirando fijamente al señor Johnson y a Marcus. El señor Johnson se aclaró la garganta, con voz firme pero cargada de ira. Me gustaría presentar una denuncia. Mi hijo fue agredido ayer en el parque infantil local. Fue un ataque por motivos raciales por parte de un adulto que no tenía motivos para tocarlo, y mucho menos para hacerle daño. El rostro del oficial López se puso serio y asintió, indicándoles que tomaran asiento en una pequeña sala de espera. Por favor, tomen asiento y en breve haré que un oficial les tome declaración. Después de una breve espera, los dirigieron a una sala privada donde otra oficial, la detective Leyle, los saludó con un gesto profesional y se sentó frente a ellos. Se volvió hacia Marcus y su expresión se suavizó. Hola, Marcus. Sé que esto puede ser difícil, pero ¿podrías decirme qué pasó ayer? Marcus miró a su padre, quien asintió con la cabeza en señal de apoyo. Respirando profundamente, Marcus comenzó a contar todo lo que había sucedido en el patio de recreo, el encuentro con su amigo Ethan, las palabras de enojo del padre de Ethan, el Sr. Saunders, y cómo el Sr. Saunders lo había agarrado, estrangulado y arrojado al suelo. La detective Riley escuchó atentamente, mientras su bolígrafo rayaba su bloc de notas mientras Marcus hablaba. No lo interrumpió, permitiéndole compartir cada detalle, entrecerrando los ojos con preocupación mientras asimilaba la magnitud del abuso que había sufrido Marcus. Cuando Marcus terminó, la detective Riley levantó la vista con expresión sombría. Marcus, gracias por contarme todo esto. Fuiste muy valiente. Se volvió hacia el señor Johnson con expresión seria. Nos estamos tomando este asunto muy en serio. ¿Sabes el nombre del hombre que hizo esto? El señor Johnson asintió con la cabeza y apretó la mandíbula. Sí, se llama señor Saunders y vive en nuestro vecindario. Es el padre de Ethan, el niño con el que jugaba mi hijo en el patio de recreo. La detective Leyle anotó el nombre y sus ojos se oscurecieron mientras procesaba la información. Gracias. Tendremos que comunicarnos con él directamente,
pero quiero asegurarle que estamos tratando esto como una prioridad. Sintiendo una oleada de alivio, el señor Johnson extendió la mano y apretó el hombro de Marcus. Gracias, detective. Para nosotros es importante que Marcus sepa que este tipo de comportamiento tiene consecuencias. Nadie debería tratarlo así, Gamas. La detective Leigh asintió, se puso de pie y le tendió la mano al señor Johnson. Por supuesto, señor. Nos pondremos en contacto con usted para informarle sobre las novedades a medida que investiguemos más. Y Marcus, Anadio mirándolo con una sonrisa amable, hiciste algo muy valiente hoy al contarnos lo que pasó. Deberías estar orgulloso de ti mismo. Cuando Marcus y su padre salieron de la comisaría, Marcus sintió que se le quitaba un peso del pecho. Había afrontado sus miedos y dicho la verdad, y sintió una renovada sensación de fortaleza con su padre a su lado. Salieron de la comisaría con esperanza, creyendo que pronto se haría justicia, pero esa esperanza duró poco. 2 días después, el señor Johnson recibió una llamada de la detective Leigh. En un tono cortante y profesional, le pidió reunirse con él y Marcus en persona. Cuando llegaron a la comisaría, los llevaron a la misma habitación que antes, pero la expresión de la detective Leigh era diferente, esta vez tensa y vacilante. Señor Johnson, Marcus comenzó en voz baja. Quería hablar con ustedes directamente sobre la investigación. Hemos seguido en contacto con el señor Saunders, pero hay una complicación. El señor Johnson frunció el ceño y tensó los hombros. ¿Qué tipo de complicación? El detective Leigh respiró profundamente para tranquilizarse. El señor Saunders es un agente federal del FBI. Como agente federal, tiene ciertas conexiones. Cuando nos pusimos en contacto con él, desestimó las acusaciones, alegando que todo era un malentendido, y por desgracia, su estatus complica las cosas. El departamento de policía se muestra reacio a seguir adelante con el caso dado su puesto. Los ojos del señor Johnson se abrieron de par en par y su rostro se llenó de incredulidad y enojo. Entonces, ¿cómo es un agente del FBI? Puede atacar a mi hijo y salirse con la suya. La expresión del detective Leigh era comprensiva, pero también dolorosa. Entiendo su frustración, señor Johnson. De verdad que sí. Pero este caso ahora involucra a la jurisdicción federal y el departamento ha decidido no presentar cargos contra el señor Saunders en este momento. Creen que podría causar un conflicto innecesario. Marcus observó cómo el rostro de su padre se endurecía y apretaba los puños a los costados. ¿Un conflicto innecesario?, preguntó el señor Johnson en voz baja, temblando de ira. ¿Qué pasa con el conflicto con el que tiene que vivir ahora mi hijo? El miedo que siente por las acciones de este hombre. ¿No te parece suficiente? La expresión de la detective Leigh se suavizó. Lo siento mucho, señor Johnson, Marcus. Por favor, créanme cuando les digo que esto no es lo que quería decirles. Tengo las manos atadas y la decisión del departamento sigue en pie. Hizo una pausa y miró a Marcus a los ojos. Pero los aliento a que sigan luchando. Hay otras formas de buscar justicia, y si emprenden acciones legales, aún pueden tener la oportunidad de hacer que el señor Saunders rinda cuentas. El señor Johnson permaneció en silencio durante un momento, asimilando la realidad de la situación. Sintió el peso de la decepción, la amargura de darse cuenta de que la justicia no siempre era accesible para quienes más la necesitaban. Pero cuando miró a Marcus, que estaba sentado a su lado con expresión firme, sintió que una chispa de determinación se reavivaba. Gracias, detective Leigh dijo, con voz más firme. Aprecio todo lo que ha hecho, pero no me rendiré. Si el departamento no nos ayuda, llevaremos esto a los tribunales. La detective Leigh asintió con la cabeza, con un leve dejo de alivio en su expresión. Les deseo lo mejor, señor Johnson, Marcus. Y si hay algo que pueda hacer para ayudar como testigo, por favor háganmelo saber. Al salir de la estación, el señor Johnson ya tenía la mente decidida. Estaba harto de que lo despidieran, de permitir que lastimaran a Marcus sin consecuencias. Sostuvo la mano de su hijo con fuerza mientras caminaban de regreso al auto, y mientras subían, miró a Marcus con una determinación feroz. Marcus, quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy orgulloso de ti, dijo Johnson con voz firme. No mereces nada de esto y te prometo que vamos a salir adelante. Vamos a defender lo que es correcto, incluso si eso significa enfrentarnos a personas que se creen intocables. Marcus asintió, sintiendo un atisbo de esperanza y orgullo. Gracias, papá. Sé que podemos lograrlo. Con renovada determinación, el cerrar. Johnson se puso en contacto con un abogado de derechos civiles esa tarde y le explicó toda la situación. El abogado escuchó atentamente, expresó su indignación por la inacción del departamento de policía y aceptó hacerse cargo del caso, decidido a exponer las acciones del Sr. Saunders y luchar por la justicia para Marcus. Juntos,
Se prepararon para una batalla judicial que desafiaría no solo las acciones del Sr. Saunders, sino también el prejuicio que le había permitido actuar sin control. La sala del tribunal se llenó de un tenso silencio mientras Marcus, su padre y su abogado se preparaban para lo que sería el día más crítico del juicio. Después de presentar una demanda por derechos civiles contra el Sr. Saunders, la familia de Marcus había enfrentado meses de batallas cuesta arriba. El equipo de defensa del Sr. Saunders había argumentado que la agresión había sido exagerada, llegando incluso a insinuar que Marcus estaba mintiendo sobre el incidente. Presentaron al Sr. Saunders como un padre responsable y un respetado agente del FBI, utilizando su posición para poner en duda la historia de Marcus. Pero a pesar de las tácticas de intimidación y de las poderosas conexiones de Saunders, Johnson estaba decidido a lograr justicia para su hijo. Sabía que el camino sería largo, pero le había prometido a Marcus que no se detendría hasta que su voz fuera escuchada. El juez pidió orden, y la abogada de Marcus, Lázara Greene, se puso de pie para presentar su apelación final ante el tribunal. Señoría, este caso no se trata solo de una pelea en el patio de recreo, comenzó con voz clara y firme. Se trata de las acciones de un hombre adulto que utilizó su poder para lastimar a un niño indefenso, únicamente por el color de su piel. La conducta del acusado es un grave abuso de autoridad y una violación de los derechos básicos de Marcus Johnson. Miró a Marcus, le hizo un gesto tranquilizador y luego se volvió hacia el juez. Hoy pedimos justicia, no solo para Marcus, sino para todos los niños que merecen jugar, vivir y crecer sin miedo a los prejuicios. El juez, un hombre de mediana edad con expresión pensativa, asintió y consideró cuidadosamente sus palabras. Luego dirigió su atención al abogado defensor, quien comenzó a refutar los argumentos de Lázara Greene alabando los años de servicio del Sr. Saunders en el FBI, su dedicación a su comunidad y su historial como protector de la justicia. Pero justo cuando el abogado defensor terminó de hablar, se produjo un movimiento repentino cerca del fondo de la sala. Una voz joven, vacilante pero firme, rompió el silencio. Señoría, ¿puedo decir algo? Todas las miradas se dirigieron hacia el origen de la voz Ethan Saunders, que se levantaba de su asiento junto a su madre. El rostro del niño estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada era decidida. Caminó hacia adelante y su madre le dio un suave apretón en el hombro mientras se dirigía al frente de la sala del tribunal. El rostro del señor Saunders se contrajo por la sorpresa y abrió la boca como para protestar, pero el juez levantó una mano y lo hizo callar. Goven, por favor, acérquese, hijo, haciendo un gesto a Ethan para que se sentara en el estrado de los testigos. Si tiene algo que agregar, lo escucharemos. Lázara Greene miró a Ethan con una mezcla de sorpresa y esperanza mientras él se sentaba en la silla de testigos. Ethan miró a Marcus y le dedicó una pequeña sonrisa de apoyo antes de mirar directamente al juez. Señoría, sé que soy solo un niño, comenzó a decir Ethan con voz ligeramente temblorosa, pero necesito contar la verdad sobre lo que pasó ese día en el patio de recreo. El rostro del señor Saunders palideció, apretó los puños, pero permaneció en silencio, con los ojos fijos en su hijo. Ethan respiró profundamente. Mi papá me dijo que no jugara con Marcus por el color de su piel. Dijo que Marcus no pertenecía a nuestro vecindario y me dijo que no podía ser su amigo. Pero no me importó. Marcus es un buen amigo y nunca hizo nada malo. La voz de Ethan se volvió más firme a medida que continuaba. Su rostro mostraba determinación. Pero cuando mi papá se enteró de que estábamos jugando juntos, se enojó mucho. Agarró a Marcus y lo lastimó. Lo tiró al suelo y dijo cosas que eran realmente malas. La sala del tribunal estaba en silencio. Todos los ojos puestos en Ethan mientras continuaba, sus palabras crudas y sin filtro. No quería creer que mi padre pudiera actuar de esa manera. Pero lo hizo. Agarró a Marcus y lo lastimó solo porque es negro. Y no es la primera vez que lastima a la gente. También lastima a mi madre. Él no es la persona que todos creen que es. Una oleada de sorpresa se extendió por la sala del tribunal y estallaron murmullos cuando las palabras de Ethan se asimilaron. Incluso la expresión del juez cambió. Su mirada se suavizó mientras miraba al valiente joven frente a él. Ethan bajó la mirada y su voz apenas sonó como un susurro. Sé que no está bien, señoría. Y lamento mucho lo que le pasó a Marcus. Desearía poder volver atrás y cambiarlo. Pasará. Greene dio un paso adelante y dijo con voz amable: gracias, Ethan. Has demostrado mucho coraje al venir aquí hoy. El juez asintió con un tono solemne. Gracias, Ethan, por tu honestidad. Sé que esto debe haber sido muy difícil para ti. Ethan asintió y una lágrima le resbaló por la mejilla mientras miraba a Marcus y le dedicaba una sonrisa de disculpa.
Marcus se la devolvió, sintiendo una oleada de gratitud y alivio. Sabía lo difícil que debía haber sido para Ethan enfrentarse a su propio padre, y le agradeció en silencio su valentía. El juez se volvió hacia el tribunal, con expresión grave mientras se dirigía a ambas partes. Dado el nuevo testimonio brindado hoy y el patrón de comportamiento mostrado por el Sr. Saunders, está claro que la agresión a Marcus Coulson no solo no fue provocada, sino que estuvo motivada por prejuicios profundamente arraigados. Por lo tanto, este tribunal declara al Sr. Saunders culpable de agresión y crímenes de odio contra un menor. El Sr. Saunders será sentenciado a prisión y sus acciones serán investigadas formalmente por el FBI. Se produjo una especie de suspiro colectivo en la sala del tribunal cuando las palabras del juez se instalaron en el lugar. El rostro de Saunders palideció por la sorpresa y su cuerpo se desplomó bajo el peso de la sentencia. El abogado defensor intentó intervenir, pero el juez levantó una mano y lo silenció. Este comportamiento es inaceptable y no tiene cabida en nuestra sociedad, continuó el juez. Nadie, especialmente un niño, debería sentirse inseguro por el color de su piel. Con un último golpe de mazo, el juez se levantó, señalando el final del juicio. Los alguaciles se llevaron al señor Saunders, y su actitud orgullosa fue reemplazada por una mirada de derrota y vergüenza. Mientras lo escoltaban fuera de la sala, lanzó una última mirada a Ethan. Pero Ethan miró hacia otro lado, con la mirada fija en Marcus. Cuando la sala del tribunal se vació, Marcus y su padre se acercaron a Ethan y a su madre. Ethan levantó la vista, con los ojos llenos de pesar. Marcus, lamento mucho todo. Ojalá hubiera podido detenerlo antes. Marcus le dedicó una pequeña sonrisa. Sus ojos reflejaban comprensión y gratitud. Gracias, Ethan. Fuiste muy valiente hoy. No tenías por qué hacer lo que hiciste, pero lo hiciste de todos modos. Ethan sonrió y el alivio se extendió por su rostro. Los dos chicos compartieron un momento de comprensión silenciosa. Su vínculo se fortaleció por todo lo que habían pasado. El Sr. Johnson colocó una mano sobre el hombro de Ethan, su expresión llena de respeto. Gracias, Ethan. Hiciste lo correcto, y eso marcó la diferencia. La madre de Ethan asintió con la cabeza, y sus ojos estaban llenos de gratitud. Gracias a ambos por defender lo que es correcto. Espero que este sea el comienzo de un nuevo capítulo para todos nosotros. Al salir de la sala del tribunal, Marcus sintió que una sensación de justicia y de cierre lo invadía. Sabía que le habían hecho daño, pero también sabía que se había mantenido firme, que, con la ayuda de amigos y familiares, había luchado contra el odio. El coraje de Ethan había ayudado a exponer la verdad y, juntos, habían creado una onda expansiva de cambio. De regreso a casa, Marcus y su padre se sentaron juntos en la escalera de entrada, contemplando la puesta de sol sobre el vecindario. El señor Coulson rodeó a su hijo con el brazo y desprendió orgullo. Lo lograste, Marcus dijo en voz baja. Te defendiste a ti mismo y a los demás. Eso es verdadera fuerza. Marcus miró a su padre y una sonrisa se dibujó en su rostro. No podría haberlo hecho sin ti, papá. Y sin Ethan. Con su padre a su lado y un nuevo sentido de fortaleza dentro de él, Marcus se sintió listo para enfrentar el mundo nuevamente, sabiendo que sin importar qué desafíos se le presentaran, los enfrentaría con coraje, compasión y el apoyo de quienes lo amaban.